Cómo escribir cuentos o relatos cortos paso a paso. Quédate en esta masterclass. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal. Soy Soraya del Ángel, escritora de fantasía y ciencia ficción y búho narrativo. Acuérdate de suscribirte si no quieres perderte ningún contenido. Antes de empezar con este vídeo quiero agradecer a Robbie de Cuba. Este vídeo está dedicado a ti por el mensaje, el email tan bonito que me enviaste la semana pasada y esas dudas que tenías sobre cómo escribir cuentos, si era diferente de los 3 actos, si hay una forma más ágil de escribirlo. Espero solucionar todas tus dudas en este vídeo. Muchas gracias por ese email tan bonito y ya me contarás todo tu proceso, ¿vale? Un beso también a todos los cubanos que me están viendo y Latinoamérica en general, que sois muchos. Gracias por seguir ahí. Y antes de empezar con el vídeo de cómo escribir cuentos o relatos cortos en esta masterclass breve, porque yo siempre sabes que te traigo contenido bastante breve. Breve no significa que tenga menos calidad, sino que vamos al grano. Tengo que mencionarte una serie de cambios en búho narrativo. Si te das un paseo por mis webs esta semana verás que se están haciendo unos pequeños cambios. Y eso es porque voy a trasladar todo lo de búho narrativo, bueno, parte a mi página web literaria de sorayadelangel.com. La página web de búho narrativo desaparecerá en unos meses, así que todo va a pasar a sorayadelangel.com. Entonces, bueno, iré actualizando las descripciones, los contenidos. No va a desaparecer el canal, no va a desaparecer la newsletter. Digamos que apenas te vas a dar cuenta, pero sí que quería mencionártelo por si acaso en algún tiempo ves que la página desaparece, ¿vale? Estoy migrando todo el contenido. La vida del pobre, ¿qué le vamos a hacer? Dicho esto, y repito, no vas a notar apenas la diferencia, vamos a por esta masterclass. Si alguna vez has querido escribir un cuento o un relato corto y no sabes por dónde empezar, o sientes que algo le falta a tu historia, como Robbie, nuestro amigo de Cuba, quédate porque este paso a paso y estos trucos te van a ir genial. Por mi experiencia escribiendo relatos cortos, que tengo bastante, te traigo todos los consejos que a mí me hubiera gustado que me diesen al empezar. ¿Por qué? Pues porque cuando tú empiezas, pues te falta esa experiencia, ese bagaje. Entonces yo te traigo aquí ya todo lo que a mí me ha funcionado y las trabas que me he ido encontrando en el camino. Espero que te sirvan. Y por si te apeteciera tener un ejemplo de un relato corto, un cuento corto, mientras estás tú elaborando el tuyo, me gustaría regalarte, ya que este canal está creciendo, mis mochuelos, es que no decepcionáis, semana a semana estoy creciendo más, entonces me gustaría daros un regalo que es mi cuento corto, uno de los que más he triunfado con él, se habló muchísimo, gente me escribía que le había emocionado, que le había gustado muchísimo, gané mucha popularidad con este relato corto. Así que si te interesa leerlo, y a mí me gustaría que si lo lees me dieras tu opinión sincera, pues te lo voy a dejar en enlace de forma gratuita para que puedas acceder a él, leerlo y bueno, dejarme en comentarios a ver qué te parece. Espero que te guste de verdad. Así podrás ir comprobando que todos estos consejos que te estoy dando, pues en ese relato corto van apareciendo. Y incluso te servirá para ti, para ver si, bueno, parte de estas técnicas, de estos trucos, lo estás aplicando bien, o te falta algo, o no quieres aplicar todos. Eso también es factible, cada uno tiene su propio estilo. Para empezar, vamos a hablar sobre qué es un cuento corto o un relato corto. Un cuento corto es una historia muy breve que transmite una idea, una emoción o una experiencia de forma muy concentrada. La diferencia fundamental que Robbie también me comentaba, me preguntaba sobre la novela y los cuentos cortos o relatos cortos, es precisamente esta. En el relato corto, en el cuento, todas las frases tienen que estar ajustadas y pensadas al milímetro. No es como una novela que puedes explayarte, puedes enrollarte como una persiana, meter ahí muchas descripciones, muchos personajes. Aquí es todo lo contrario, aquí tienes que elegir muy bien lo que quieres contar, el espacio, el escenario que quieres utilizar y el protagonista o dos protagonistas como mucho de esta historia. Si ya eres seguidor o seguidora de mi canal, sabrás que el menos es más es uno de mis lemas favoritos y aquí es clave. Menos es más. Concentrado, importante. Cada frase tiene que sumar a la historia. Y dicho esto, vamos a ver paso a paso qué son los elementos, cuáles son los elementos principales de un cuento para que tú vayas construyéndolo. Vamos a ir paso a paso. El primer paso, por supuesto, es tener la idea central y la trama. A diferencia de la novela, pues toda la historia, toda esa idea, toda esa trama debe girar en torno precisamente a esa idea. Por ejemplo, una situación impactante, vamos a ver cómo se desgrana esa situación, no más allá ni otras subtramas,
esa trama en concreto, esa situación en concreto. Vamos a ver qué está ocurriendo, cómo se desarrolla, qué está pasando ahí. También puedes utilizar una pregunta que sea muy intrigante y nos mantenga a los lectores pues en vilo con esa resolución. Solo una pregunta. También puede ser que tú narres un cuento o una historia, un relato corto, basada en una emoción muy profunda de un personaje. Nos vas a ir llevando, nos vas a ir descubriendo qué le pasa a ese personaje, por qué tiene esa emoción positiva o negativa, y al final del todo pues nos sorprenderás con la resolución de este conflicto que tenga el protagonista. Son ejemplos, hay muchos más, pero para que te hagas una idea de la importancia que tiene esa concentración. No puedes coger una historia, por ejemplo, El Señor de los Anillos, 3 libros contados en un relato corto. ¿Por qué? Pues evidentemente porque eso es un relato muy largo con muchas subtramas de las cuales ya te he contado, ¿no?, la estrategia de los 3 actos para que pueda funcionar a la perfección. Aquí es todo lo contrario, aquí es una idea general, una trama principal bien desarrollada en un punto concreto de tu mundo, ese mundo que quizá hayas inventado para contar esta pequeña historia, este fragmento de la vida de ese personaje. Un pequeño truquito que a mí me va muy bien, ya te he contado en alguna ocasión, pero es que aquí es clave, va genial, el hacerte preguntas tipo ¿y si? ¿Vale? Porque al generar ideas, cuando hagas ese brainstorming, esa lluvia de ideas, te surgirán muchísimas con el ¿y si pasara esto? ¿Y si este personaje hiciera tal? Verás cómo este brainstorming te ayuda muchísimo, es una técnica muy sencilla que deberías ir practicando siempre, pero si quieres escribir relatos cortos o cuentos, va fenomenal. Cuando ya tenemos esa idea y esa trama claras, pues es la hora de desarrollar el segundo paso, que son los protagonistas, los personajes que van a aparecer en esa historia. Mi consejo también aquí, por experiencia, es que solo hagas, la historia se centre solo en un protagonista, 2 como mucho, y si el otro puede ser secundario, aunque sea importante, mejor, pero que se centre en un solo protagonista. Explota muy bien ese conflicto interno o externo, ese personaje que se haga con el lector de forma rápida, porque tienes muy pocas palabras o páginas, si lo que tú cuentas son páginas en este tipo de relato de historia, tienes muy poco espacio para que la gente adore o odie, si al final estás haciendo un villano, pues que empaticen con ese protagonista, ese personaje. Es complicado, entonces es mejor que centres toda tu energía en desarrollar muy bien ese personaje, como mucho otro secundario que le acompañe. Esto lo vas a ver muy bien en el relato de La balada de Adriel de Melater, que te voy a regalar, que está aquí en descripción, como te mencionaba al principio del vídeo, y es el consejo que yo te doy. Luego puedes hacer lo que tú quieras, siempre te digo que estos son consejos por experiencia, personales, pero tú coge de todo esto que yo te explico, coge lo que a ti te funcione, ¿vale? Y para construir un personaje brutal, brillante para tu relato corto o cuento, por supuesto yo te recomiendo también que hagas una ficha de personaje, da igual si eres escritor, mapa o brújula, porque esto te va a servir, te va a ayudar mucho a no perder el foco, porque un relato corto parece que se escriba rápido, pero yo he tardado hasta meses en escribir un buen relato corto. Así que no tengas prisa, desarrolla muy bien esta parte hasta lo que tú necesites, donde tú necesites, porque una vez construyas esa psicología de ese personaje, lo entenderás mucho mejor. Si eres brújula, ya sabes de lo que te hablo, le entenderás mucho mejor y te irá guiando en esa historia. Los que somos mixtos, parte de improvisar y parte de planificar, esto también lo hacemos. Improvisamos la escritura y sobre todo cuando tienes un personaje muy bien definido, sale solo, con tu imaginación y tus ideas, pero el personaje te va guiando. Y si eres mapa, pues con más razón que planificar una buena ficha de personaje. Y estas fichas de personaje además tienen que responder 3 preguntas súper importantes que te van a ayudar mucho para este cuento o relatos cortos, y son las siguientes. ¿Qué quiere tu protagonista? ¿Qué le impide conseguirlo? ¿Y qué aprendizaje saca tu protagonista al final de la historia? De los aprendizajes hablaremos en otros pasos. Con la idea, la trama y el protagonista o personajes que van a aparecer en tu historia, vamos a por el tercer paso. Es un paso fundamental ya que tratamos del conflicto. El conflicto en los relatos cortos o en los cuentos es el motor de la historia, más allá de personajes, más allá de un mundo, de una fantasía de la historia, es el motor de la historia. Básicamente tratamos de qué pasa, por qué está sucediendo esto, y los conflictos pueden ser de 2 tipos, internos y externos. Los conflictos internos son los que el personaje protagonista pues lleva en sus adentros.
Hay muchos temas universales, pues el miedo a algo, la redención, el querer, pues no sé, retomar el contacto con un amor perdido, enfrentarse a una verdad muy temida por ese personaje, ese protagonista. Y los externos, pues son situaciones inesperadas, un mundo pues apocalíptico que está, pues no sé, con catástrofes naturales, un astronauta que se encuentra en el espacio y le viene una lluvia de meteoritos. Pues todas estas cosas tienes que orquestarlas muy bien, elegir muy bien cuál será el foco, el conflicto principal en esta historia. Esta es difícil, ¿eh? Y como cuarto paso súper importante es el final. Hay muchos tipos de finales, pues finales abiertos, finales cerrados, sorprendentes, reflexivos, con moraleja que te hagan pensar. Y esto va a depender un poco del tipo, al tipo de público al que vaya dirigido tu cuento o relato corto. Si son cuentos para menores de edad, pues al final la moraleja será distinta que no si es una reflexión que quieres hacer con un relato de corto sobre, por ejemplo, el medio ambiente, el cambio climático, etc. Esto lo vas a decidir y esto va a ser lo más importante porque tienes que trabajar muy bien todo lo que es el conflicto, la historia de los personajes para que ese final, pues si quieres que sorprenda, sorprenda de verdad. Si quieres que emocione de verdad. Así que como ves, está ya todo orquestado para que tú empieces a escribir ese relato corto, ese cuento, y tenga mucho éxito. Y aquí ten cuidado porque si el lector, da igual que tenga 5 años, que tenga 90, si el lector percibe que ese final no le ha llevado a nada, que no se ha cerrado de una forma que sea coherente con la historia o el protagonista, sus motivaciones y demás, ese lector va a quedar súper decepcionado con la historia. Recuerda que son muy pocas páginas, muy pocas palabras, y si tú le has estado engrescando y el final es un poco bajón, lo has perdido. Y lo has perdido para siempre, probablemente no te vuelva a seguir. Así que fíjate si es importante que trabajes muy bien ese cierre en tu historia. Roy también me preguntó si las novelas, si la estructura de los 3 actos típicas de las novelas también se aplicaba o no a los cuentos o relatos cortos. Mi respuesta es que sí, yo lo aplico, pero diferente, adaptado a todo esto que te he comentado antes, pues mucho más concentrado, solo tienes unas páginas para hacer una introducción, desarrollo y desenlace de la historia, acto 1, 2 y 3, así que se tiene que adaptar un poquito esa estructura a los cuentos o relatos cortos. Vamos a verlo. En el acto 1 recuerda que empezamos con la introducción. Las novelas, por ejemplo, te permiten hacer un poco más de descripciones del entorno, del protagonista. Aquí no, aquí tenemos que ir a saco desde la primera página. Tienes que empezar con una escena que ya enganche, que sea impactante o no, pero que atrape, que tenga una intriga, un misterio, una escena violenta, una escena de amor que luego digas, vamos a ver cómo llego hasta ahí. Algo tiene que enganchar al lector porque es que ese es un punto decisivo para que te lean o no. El tiempo es muy importante para los lectores, recuérdalo. Entonces aquí te recomiendo eso, lo que te estaba comentando, que es, aquí no te puedes dar el lujo de hacer descripciones larguísimas y soporíferas porque lo vas a perder. Así que es mejor breve, menos es más, de nuevo, esto tatúatelo bien en la mente porque es importantísimo que tengas eso presente a la hora de escribir cuentos o relatos cortos. Voy a poner un ejemplo para que veas un poco de lo que te estoy hablando. Encontró una carta sin remitente. Dentro solo había una palabra. Corre. ¿Ves? Es un inicio muy potente, es muy brutal, porque tú dices, hostia, ¿qué ha pasado? El sobre no tiene nada, corre, tiene que correr el personaje, tengo que correr yo, ¿qué pasa aquí, no? Entonces esto ya te atrapa, ¿veis? Si nos vamos al acto 2, porque esta parte ya se habría finalizado con eso, ya ves que esto es muy, muy acotado, en muy poco espacio tienes que hacer el uso ese de los 3 actos, pero de forma inteligente. Entonces, entramos en el segundo acto, que ya sería el conflicto, explicar qué ha pasado ahí, que hay un conflicto, unas motivaciones, el desarrollo de esa trama y cómo la historia se está complicando. Aquí puedes añadir los obstáculos que tiene el protagonista para llegar a esa meta, a ese objetivo, alguna relación si has metido un compañero o compañera, pues, o un villano que haya por ahí, ¿no? Una relación que veas que no lleva a ningún lado, que sea tóxica, que no atrape, que haga un giro y cambie el rumbo de la historia, pues aquí hacer mucho juego, muchas cosas. Pero sobre todo recuerda que todo lo que escribas aquí debe girar en torno, debe aportar a la trama principal. No metas subtramas como si fuera una novela larga. Céntrate en la trama, en la trama principal, como mucho mete algún giro que pueda sorprender, pero siempre que aporte, que sea algo que vaya a aportar a esa trama principal y a la resolución de tu conflicto en el acto 3. Que precisamente este último acto, que es el cierre, es el que tienes que dejar boquiabierto o boquiabierta al lector. ¿Por qué? Porque yo te recomiendo que hagas un giro. Un giro no significa que cambies el rumbo de la historia y demás, sino que algo que haga pues reflexionar a esa persona si tu objetivo era ese,
que sorprenda, que no se lo esperen, porque esa es la magia de los relatos cortos. De hecho, sin que hagas spoilers, si te lees mi relato corto, el que te regalo en la descripción de este vídeo, sin hacer spoiler, porque no me gustaría que otros lectores, pues eso, se comieran el spoiler, dime qué te ha parecido. La verdad es que ya te contaré en privado por qué ese final, para no desvelar sorpresas. Entonces, piensa eso, cuanto más inesperado sea ese giro, cuanto más sorprendente o simplemente pues que hayas hecho ese final de tu historia y algo le aporte al lector, además de ser un final, una historia cerrada, pues ese lector ya te va a querer de toda la vida, para toda la vida, porque vas a ser uno de sus escritores de relatos cortos favorito. Y esto te va a motivar a ti cuando ya cojas esa dinámica, escribas varios relatos cortos, esto te va a ser, todo esto lo que estamos hablando aquí, vas a tenerlo de forma automática, porque la experiencia, el escritor se forma escribiendo. Y como últimas pautas, en esta pequeña masterclass, te voy a traer las claves para escribir un buen relato corto o cuento, más centradas en la narrativa, ¿vale? Lo primero que te voy a decir es que el lenguaje sea directo, sencillo, sin florituras. Vale. He apuntado unos ejemplos para que veas el tipo de lenguaje que es pues más común en los relatos cortos o cuentos. Y bueno, si quieres saber mucho más en detalle los cuentos para infantes, te dejo por aquí el vídeo que grabé hace unas semanas, hace un tiempo, precisamente tratando sobre específicamente cómo diseñar, crear cuentos para infantes, ¿vale? Ahora de momento es un poco más genérico, más global, pero te voy a poner este ejemplo. Esta sería la frase correcta, sencilla, sin florituras. El viento golpeó la ventana con fuerza, y es mucho mejor que decir, ya verás, había mucho viento y sonaba fuerte en la ventana. ¿Veis? Al final, de nuevo, menos es más, aquí a fuego, ¿eh? Pero para que veas la sutileza, la fluidez de esa narrativa, pues yo te recomiendo que leas en voz alta. Ayuda mucho. La gente no suele hacerlo, pero es una de las cosas que yo siempre hago, incluso con novelas. Leo en voz alta, el ritmo es correcto. Ahí también puedes aprender mucho de puntuación, ¿no? Pues aquí haría falta una coma, un descanso, una pausa. Mi recomendación es siempre que leas en voz alta lo que escribes. Y aquí mucho más. Otro buen punto que te recomiendo es prestar mucha atención a los diálogos. Si en una novela tienen que ser pues, realistas y aportar a la trama, aunque te puedes permitir el pequeño lujo de hacer alguna bromita o alguna tontería, aquí realmente tienes que concentrar mucho esos diálogos. No puedes explayarte contando la historia, mira, cuando yo era pequeño, tal... Bueno, si aporta a la trama principal, sí, pero recuerda que debe aportar a la trama principal. Y por último, pues el narrador. ¿Qué tipo de narrador prefieres? ¿Alguien que sea más cercano, que viva esa escena, esa historia en primera persona? Pues elegirás este. Si quieres a alguien que lo sepa todo o que simplemente lo cuente desde una perspectiva más distante, pues elegirás el tercero. Esto ya depende a gustos también. Y si te atreves con el segundo, hablándole directamente al lector, pues oye, chapó, este es el más difícil. Y por último, para rematar este vídeo, unos consejos extra, esto ya por experiencia. Aparte del menos es más, que ya esto te tiene que haber quedado clarísimo en este vídeo, me gustaría que te quedaras con la importancia de leer relatos cortos de otros autores. Por eso me gusta invitarte a leer el mío, para que empieces por algo, pero que sigas leyendo a otros autores buenísimos, que también han participado en antologías o tienen sus relatos en sus blogs, por ejemplo. Entonces lee mucho y verás cómo estas pautas que te he enseñado hoy en este vídeo rápido las vas a poder aprovechar mucho. Y por supuesto, no solo leas, escribe, reescribe, vuelve a escribir y reescribir y reescribir. Es la mejor forma de aprender. Si quieres ser escritor, no solo escribir, es lo mejor que puedes hacer, escribir. Y por último, por si acaso te ayuda esta información, a mí en su momento me ayudó bastante, es el número de páginas que tiene que tener, o la diferencia entre número de páginas o palabras que tienen pues, los relatos cortos, los cuentos largos, las noveletas. Me lo he apuntado porque, claro, de memoria no lo sé. Entonces, cuento corto es entre 1 y 5 páginas, que son unas 500, 2000 palabras, ¿vale? Luego tendríamos el cuento estándar, que son los que, por ejemplo, el que yo te regalo aquí, el que yo he escrito, que es entre 5 y 20 páginas, unas 2000, 7500 palabras. Y luego ya entramos, si son más largos, en las noveletas. ¿Sabéis esas novelas que son súper cortitas? Pues esto, las noveletas, no son ni relatos cortos ni son novelas al uso. Son noveletas, o también se les conoce como relatos largos. En vez de relatos cortos, relatos largos. Y estas siguen el patrón de unas 20-50 páginas,
unas 7.500, 20.000 palabras como máximo, ¿vale? Esto es como lo genérico, lo estándar. Si tiene 20.001 palabras, pues también será noveleta, ¿vale? Esto es un poco ya de sentido común. Pues hasta aquí esta masterclass. Roby, espero que te haya ayudado mucho, que hayas entendido bien esta respuesta y por qué quería hacerte un vídeo y no responderte por email, porque explicarte todo esto por email podría ser realmente un verdadero tostón. Así que espero que te haya gustado este vídeo, que te haya gustado a ti también mi mochuelo, que estás ahí semana a semana, y si me acabas de conocer, pues eso, bienvenido a esta comunidad que cada vez está creciendo más y tantas alegrías me está dando. Así que muchísimas gracias de nuevo por llegar hasta el final de este vídeo. Nos vemos en el siguiente.